un lunes negro en Argentina, con fuerte caída del precio de las acciones, de los títulos públicos que cotizan en el exterior, argentinos ya están cayendo casi 5%, con suba del dólar. Seguramente va a salir el Banco Central a vender. El gobierno tiene la frazada corta, porque si gasta muchos dólares para mantener el precio de los dólares paralelos, entonces le sube el riesgo país porque está mostrando que no puede pagar la deuda. Es decir, es factible que hoy caigan muy fuerte las acciones argentinas, suba muy fuerte el riesgo país y suba muy fuerte el precio de todos los dólares paralelos, del dólar negro, del MEP y del contado con liqui. Eso es lo que se espera para hoy en Argentina. El viernes el Banco Central cerró su tercera semana con ventas de reservas por 150 millones de dólares. Vendió durante julio 2.600. Voy a tratar de simplificar porque en la radio los números se pueden confundir. Al Banco Central le quedan 27.000 millones, pero hoy tiene que pagar más de 800 al Fondo Monetario Internacional. Le van a quedar 26. ¿Saben cuánto tiene que pagar el año que viene Argentina? 24. Tiene 26.000 millones de dólares, y el año que viene tiene que pagar 24. No puede renovarlos porque el riesgo país no se lo permite. Es decir, la Argentina de Milei va camino al default. ¿Esta crisis empezó, la del viernes, por un problema de Estados Unidos? Sí. Pero la crisis en Argentina fue mucho más grande que en Estados Unidos. Y a mí me recuerda mucho el efecto tequila, el efecto caipirinha y todo lo que nos pasaba en los 90 con la convertibilidad del amado por Milei Menem, donde Estados Unidos estornudaba y nosotros teníamos una gripe de la puta madre. Eso está pasando ahora. Y vamos a tener un día muy, muy bravo. En Japón, la bolsa de Japón cayó 12%. ¿Cuánto hacía que no caía 12% la bolsa de Japón? Bueno, la última vez fue en 1987. Es decir, estamos ante una crisis financiera muy grande y Argentina ya venía tropezándose. Es muy delicado para el gobierno de Milei. Pero eso no es todo. Ayer CAME publicó el consumo PYME de julio, el mes que acaba de terminar. La caída interanual fue del 17%, es decir, se consumió un 17% menos que en julio de 2023. Pero la caída respecto a junio, con N, fue del 1,6. Para que se den una idea, si todos los meses cayera 1,6, el consumo de los argentinos estaría cayendo 20% anual. No anda muy lejos, cayó 17% anual. Sigue cayendo todos los meses, a ver si se entiende. Hace 8 meses que asumió Milei y los 8 meses cayó el consumo. No encuentra un piso, no solo no está la B corta que dice Milei. Es un precipicio en donde la economía cae, cae y cae y los argentinos cada vez consumimos menos. Y Milei no reacciona, al contrario, Milei sigue ajustando. El 12 de agosto va a haber una suba en el precio de los boletos de colectivos en el AMBA, en el área metropolitana, del 37%. Y además, el gobierno ya le avisó a la provincia de Buenos Aires que va a sacar los beneficios de la SUBE. Viste que cuando vos tomás un colectivo y después un tren y después un subte, distinto, bueno, ahí te van haciendo descuento. Eso lo va a sacar, va a desaparecer. Es decir, está ajustando cada vez más a la gente. Y el consumo sigue cayendo. Hay una excelente nota de mi admirado David Cufré, un gran periodista que él sí que la ve, ¿no? Se da cuenta, mira el panorama completo y se da cuenta por qué pasan las cosas. En donde él habla de la masa salarial, no habla tanto de si caen los salarios o no caen los salarios, todos los salarios están cayendo contra la inflación, sino que hace una cuenta bien interesante que es, bueno, además de que cayeron los salarios, hay mucho menos trabajadores porque hay cientos de miles de despidos. Entonces la masa salarial, que es el total de los trabajadores por los sueldos, es mucho mayor, la caída de la masa salarial es mucho mayor que la caída de los salarios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente menos. La plata disponible para comprar es mucho menor que la que había el año pasado. Por eso la economía sigue cayendo, cayendo y cayendo. El viernes salió el dato de la pobreza de la UCA.
llegó al 55%, una cifra similar a la crisis de 2001, que terminó con la caída del presidente, con 5 presidentes en una semana, con los depósitos de los argentinos en manos de los bancos. Y la indigencia llegó a 20%. Es decir, Milei más que duplicó la cantidad de argentinos que tienen hambre. Es decir, a diferencia de los primeros meses en los que la economía real caía, pero la situación financiera mejoraba, ahora caen ambas como un piano. La respuesta de Milei son los 100.000 millones de pesos de la CIDE para espiar, para apretar, para coimear, la ley antimafia que permite encarcelar personas sin órdenes de un juez y la ley que permite que las Fuerzas Armadas se desplieguen en territorio nacional. El gobierno prepara un marco legislativo que legalice las acciones de un gobierno autoritario para contener a argentinos cada vez más empobrecidos y en muchos casos hambrientos. Las acciones argentinas están cayendo 12% en Estados Unidos, perdón que interrumpa. Los títulos públicos están cayendo 5%, el riesgo país vuela, las acciones argentinas caen 12%, esto es una catástrofe financiera. Estas son las, dentro de un rato lo vamos a ver las acciones cuando abra la bolsa acá en Argentina. Estamos ante una situación, es decir, un gobierno que se venía cayendo solo, ahora recibe vientos huracanados del mundo. Hay que ver el tipo de cambio, porque todo eso va a ir a presionar el tipo. Bueno, ¿qué es lo que hace un inversor? Ahora trata de cubrirse. ¿Con qué te cubrís? Con una moneda dura. Claro. Lo que puede pasar es decir, bueno, hoy el dólar debería subir 20%. Vos decís, no, subió 3%. Bueno, porque el Banco Central vendió 300 millones de dólares. Claro, pero si el Banco Central vende 300 sube más el riesgo país. Y si sube más el riesgo país, quiere decir que el año que viene no podés salir a hacer rollover, es decir, pedir guita para pagar esos 25.000 millones que debes. Y además, en este contexto, que se brindó el propio gobierno. Y en este contexto además está devaluando el real en Brasil, está devaluando Chile, es decir, Argentina está quedando cada vez más retrasada. No solamente con las monedas duras, sino también con sus vecinos. No, se le complicó, y convengamos, se le complicó un montón. Y todo esto ocurre después de que el gobierno transfirió del Banco Central, que tenía... El oro. No, el oro y la deuda. Y la deuda al Tesoro. Al Tesoro. El Tesoro no puede emitir. El Tesoro no puede emitir. Claro, o sea que se complicó solo también el gobierno. Sigo con más. Dueño de empresa. Riesgo país 1730. Claro. Riesgo país 1730. Riesgo país se va camino a 2000. Peligro de default en Argentina. Es que yo vamos a mantenerlo informado todo el tiempo de qué pasa con el estado financiero, porque hoy es una crisis terrible. Yo quisiera, para mantener al público, porque va cambiando la cosa financiera, ya abrieron los dólares, ya está 2% arriba el dólar MEP, 2,20 arriba el contado con liqui, el riesgo país está en 1712, subió 112 puntos, y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, todavía no abrió la bolsa porteña, están 9% abajo. ¿Sí? Todas estas ya llega Alfredo Zayat para hablarlo con él. Todo está pasando hoy, que vamos a tener una crisis financiera muy grande, lo debilita muchísimo. Le va a subir los precios, le va a generar más dependencia de quienes lo quieren obligar a ayudarlo. Sí, lo están balizando. Lo están en una situación muy complicada, y guarda que sigue la crisis afuera. Argentina, en los 90 pasaba esto. En los 90 hubo una crisis en México chiquita, le llamamos efecto tequila, y en Argentina el desempleo se fue del 12 al 19% por la crisis de México. Después sufrió la crisis de Brasil, después la crisis... Cualquier país que tenía un pequeño problema, Argentina lo golpeaba. Esto es lo que está pasando hoy. ¿No te acordás con Macri? Devaluó la lira turca y acá el peso está de 20 a 40. Sí, vamos a dejarlo entrar al jefe, Alfredo Zayat, que hable de economía. Dale. Vamos. ¿Sí? Chao. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que disparó esto? Dos cositas, digamos, dos temas. Una en Estados Unidos, que salieron los datos del empleo, y que si bien fue de 114.000 cuando el mercado esperaba creación de empleo 150.000, pero la tasa de desempleo subió del 4,1 al 4,3%, y apareció el fantasma de la recesión, ¿no? Y en Japón estaban con un yen muy fuerte, había llegado a una paridad de 160 con respecto al dólar. Sí. Estaba hace algunos años 1 a 1. Y esto es que la tasa de interés en Japón es casi cero. ¿Y qué es lo que pasaba con el fortalecimiento del yen? Pasaba a tener unas perspectivas de inflación del casi el 2%.
Y entonces, cuando todos, tanto en Europa como en Estados Unidos, estaban viendo bajar la tasa de interés, el Banco Central japonés, Japón estaba en deflación, sube la tasa de interés. ¿Qué es lo que provoca estas medidas? Dos efectos. Por un lado, las empresas japonesas, esa hiperrentabilidad que estaban teniendo, empieza a ponerse en duda, porque sube la tasa de interés. Entonces ahí empieza una primera corrida y que empieza a bajar la paridad del yen, que te dije 160, bajó casi a 140. Y la otra es que acá de a poco vamos a llegar a Argentina, tranquilo. El carry trade. La bicicleta, pero al revés la hacían allá. ¿Pero por qué? Pero esto es global, porque es Japón, Estados Unidos y Europa. Por eso está el miedo en Estados Unidos, porque decís, a ver, ¿por qué puede empezar a afectar a Estados Unidos y a Europa? Como la tasa de interés estaba tan baja en Japón, que sí, bueno, dame los créditos, dámelos en yenes, totales, y después ¿qué? Comprábamos tecnológica, compramos bonos del tesoro. Entonces, si te sube la tasa de interés, bueno, entonces ya no me conviene tanto el carry trade. Y entonces, ese combo de recesión, fantasma de recesión en Estados Unidos, burbuja de las tecnológicas fomentadas por el carry trade, hay una medida que es apenas una suba de la tasa de interés, ¡pum!, hace que explote la burbuja y por consiguiente de esa manía especulativa que históricamente siempre fomentada por el crédito. Y esta acá lo tenés. Ahí es lo que se da, que aun cuando las crisis empiezan en el centro del mundo, como es Estados Unidos, cuando hay una crisis financiera hay un vuelo a la calidad. Es decir, los argentinos van y quieren poner su plata en Estados Unidos, porque piensan que en la crisis a Argentina le va a ir peor que a Estados Unidos. Y si vas a ver los números de caída de las acciones, vas a ver que son mayores las de Argentina, ahora hay otro dato, los emergentes, que las de los países centrales. La crisis empieza el viernes y a Argentina le pega 5 o 6 veces más que al resto de Latinoamérica. Claro, Las caídas de Argentina fue mucho más grande.